través de Radio Bellavista y con la producción de Dimática Films presentamos Sinfonías del Más Allá. Conducción y dirección, Edson Valdivia. Hola amigos míos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfonías del Más Allá. Hoy día un capítulo especial, me tocó solito la conducción porque no va a estar Connie, porque está medio enfermita. Le mandamos un gran saludo a Connie. Estamos también acá con Mario Alejandro Pérez, que está ahí con conectando todos los cables porque había algunos problemas, pero todo funcionando bien. Nos vamos a saludar a Mario. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, don Edson, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Estaba muy fuerte. Todo bien, ya estoy. ¿Estás listo con las cartas y todo para reemplazar a Connie? Ah. Sí, pero con las cartas de la brisca. Sí. Eso, bajo una brisquita. Somos 4 acá, estamos justos. Bueno, y hoy día tenemos 2 invitados especiales. De nuevo, unos escritores, uno que se repite, ha venido a varios programas ya es de la casa ya, y una nueva amiga. ¿Cómo estás? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo pasa estas cosas? No, Alison León, ahí está. Me pasan lagunas mentales a mí, la edad ya pasa. ¿Cómo está ahí, Alison? Muy bien, encantada de estar aquí. Qué bueno. Y tenemos a Esteban Quiroz también, que ya es de la casa. ¿Cómo está, Esteban? Muy bien por este lado, agradecido nuevamente haber sido invitado a este increíble programa. Qué bueno. También tenemos los amigos que están conectados en vivo, que nos pueden ir saludando y dejando sus saludos y opiniones. Vamos a estar hablando hoy día de un tema que no puede pasar a todos, algo que siempre he tenido miedo, el terror interno que tiene uno, un terror que psicológico que puede partir dentro de nosotros, ese monstruo incontrolable que de repente hay dentro de muchas personas. No me voy a incluir. Y bueno, vamos a partir conversando con Alison referente al tema de un libro que escribió ella que se llama La herida en el espejo. Sí, bueno, el libro trata de reflejar, yo creo que los monstruos externos no dan tanto miedo como conocerse uno mismo. Siempre, de hecho, mucha gente lo evita. Entonces, creo que por ahí fui a tratar de buscar la quinta pata al gato. ¿Ya? Y comenzar a hablar de estos temas, porque la gente, a pesar de que estamos en el 2025, como que no te quieren escuchar o no quieren verse reflejado ellos mismos en lo que te pasó. Claro. ¿Cómo llegaste a la idea de hacer un libro así? Vivencias personales. Experiencias personales, pero... Mira, te cuento algo antes que me cuente. La semana pasada tuvimos un amigo acá que también escribió un libro. Y él escribió el libro cuando fue internado en el psiquiátrico. A ese nivel. Estuvo en el psiquiátrico un mes y empezó a ver cosas. Era un psiquiátrico que había muerto gente y empezó a ver la gente y estuvo fuerte ese libro. Es bien bueno. Y bueno, y sigamos conversando cómo te di un ejemplo. Claro. Sí, nace a raíz de que la gente, bueno, la típica frase esta, pero ¿para qué estáis triste? Claro. Sonríe, sé feliz. Pero esto va más allá porque hay gente que no puede parar de pensar, que incluso te podía acostar en la cama y también veis cosas de parte de tu imaginación también, y al otro día como que te ponía una máscara y salías fuera así como si nada, pero eso te está calcomiendo por dentro, que a la final es lo que te enferma. Es como tener bipolaridad, algo así, ¿no? Nada que ver, pero igual es como que no querís mostrar esa parte como vulnerable de ti al resto. Ya. Y eso es por un miedo de no querer demostrar 100% lo que uno es en realidad. Es como típico que uno está mirando a alguien y está pensando otra cosa. ¿Sí? Claro. Lo agarraría a patadas, pero no podí. Claro. Lamentablemente. Exactamente. El libro, ¿cómo tiene diferentes secciones? ¿Se divide en partes? Son 50 relatos. ¿50 relatos? 50 relatos cortitos, sí, relacionados a todo este mundo de miedo y traumas que uno vive internamente. Ya. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a las arañas, que es como súper típico. ¿Aracnofobia? A la aracnofobia, miedo a la oscuridad, miedo a las profundidades del mar. También me basé, por ejemplo, en la esquizofrenia, que tuve ahí conociendo gente particularmente de ese ámbito. La depresión, la bulimia, la anorexia,
Y también, por ejemplo, gente que a través de drogas se le activó también parte de esta como enfermedad mental, que se supone que eran o ellos decían recordar que eran personas como normales. ¿Pero drogas lícitas o ilícitas? No, ilícitas. Ah, ya. Ya. Que se metieron en este mundo y tanto probar que algo les gatilló. Ya. Porque hay drogas también que a uno le recetan los psiquiatras que también hacen cosas, yo creo, ¿no? Puede que sí, ¿Por qué me miran a mí? puede que sí. Pero claro, hay gente que puede estallar en realidad en distintos ámbitos de tu vida, indiferente de la edad. Claro. ¿Y el terror psicológico te gusta desde siempre? Sí, es que más que nada el tema me gusta porque ya está bien, uno siempre se asusta con esto de los monstruos y todo, pero da, creo, mucho más miedo conocerse internamente y lo que uno puede llegar a hacer. Ya me está dando miedo entrevistarla. Pero claro, eso es como lo que da más, creo que da mucho más miedo que un payaso, un vampiro. Claro. Me hiciste acordarme de una opinión que leí hace poquito de un libro de terror psicológico también, pero que lo ponían en los comentarios las personas que lo habían leído. ¿Ya? Y me pareció súper interesante el comentario, súper cortito, pero que creo que enfrasca súper bien lo que tú tratas de decir, que la persona decía: existir, vivir, es terrorífico. En estos Claro. tiempos. También. Sí, está complicado vivir Entre hoy en día. pandemias, guerras y todo eso. ¿Quién iba a pensar que iba a estar una pandemia? Sí. ¿Sería pandemia o plandemia? ¿Qué opinan ustedes? Oh, Hay mucho que pensar. Sí. yo creo que la típica: vamos a hacer esto para controlar, o se nos fue de las manos. ¿De quién Sí. es la culpa? Claro. Sí, porque Como que, se me cayó. claro, porque de repente se acabó todo. Sí. De un minuto para otro. O sea, nos estuvieron encerrados. Yo siempre me ha gustado el cine después del apocalipsis, cuando las calles están vacías, todo eso. Siempre me fascinó eso. Pero llegó un minuto en la pandemia, con un amigo tratábamos de hacer guiones. Y nosotros decíamos, ahora se viene a hacer guiones de felicidad. O sea, todo Claro. esto que nos Claro. gusta a nosotros ya no se va a vender todavía. Y fue verdad. O sea, ya las películas, no sé cómo les fue a las películas de terror después de la pandemia. O sea, fue complicado. Sí. Fue bastante complicado el tema. Oye, ¿cómo nace la idea de este libro? ¿Qué significa el espejo, así como metáfora? Bueno, el espejo es en realidad, aparte, una herramienta, porque es el único momento en que tú te podís mirar frente a frente y analizarte, tus defectos, tus cosas, y con el que mucha gente incluso habla, ¿Mm? se habla a sí mismo frente a un espejo. Claro. Es la única como interacción que tenís mirándote realmente. A mí me ha pasado algo cuando me ha tocado salir a hacer investigaciones paranormales con el Sultán y Fernando. Íbamos a estas casas donde los equipos prenden y pasan cosas, se supone que hay magia negra ahí. Generalmente Sultán hace estas limpiezas y cuando va con todas estas cosas que tiene Sultán y que está quemando humos y se acerca a un espejo, los espejos, estos humos explotan. ¡Pah! Claro, es que también son portales. Exactamente, eso dice Sultán. Sultán nos cuenta que los espejos son portales y pasan cosas. Más o menos, ¿nos pueden contar algo de eso? Claro, sí, igual en un espejo se supone que te puede trasladar, o se dice que te puede trasladar a tu yo del otro lado, que es como tu versión mala también podría ser. Claro. Entonces, lo que uno esconde. Porque hay mucha gente que puede decir, claro, que por ética, esos comentarios de repente que salen en TikTok, que por ética no lo harían, pero si se pudiera, ya habrían matado quizás cuantas personas. Sí. Ahí donde uno puede analizar que este libro habla sobre más que un miedo, que el miedo que tenemos todos los días, al miedo de ver a uno mismo, o sea, conocer las cosas que uno podría llegar a hacer, algo así. Claro, que a la final lo más terrorífico es conocerse uno mismo, porque eres tú las 24 horas del día. No es que en algún momento va a salir algún monstruo y te va a asustar, sino que tú tratáis de controlarlo las 24 horas del día. Y a veces se te escapa de las manos. Oh, Mirarse a un espejo es aterrador. Sí, depende de lo que veáis también. Por eso. en todo caso. Tengo una pregunta con tu libro, porque me imagino, y de hecho es algo que me pasó a mí, cuando me enteré de que era la autora de este libro, ¿verdad? Que recopila
¿Pero ustedes son amigos de antes? Yo no soy amigo de... No. No, yo no te conozco. Nos conocimos en la editorial. Ah, ya. Sí, somos compañeros de editorial. Buena. Y no sé si quizás alguno o alguna de tus lectores pasó por esto mismo, porque a mí me pasó. Claro. Que cuando a mí me dijeron, no, ella es Alison, ella escribió La herida en el espejo. Ay, ¿de qué es ese libro? No, es un libro de relatos psicológicos. Y claro, pues cuando escuché relatos psicológicos yo dije, a ver, y lo primero que pensé fue, me llegó la pregunta al tiro. ¿Tu libro es estigmatizante de las enfermedades mentales o lo trata de abordar desde un punto de vista más inclusivo? ¿Cómo explorarla de otro lado? Porque el cine, todos los medios de comunicación, digámoslo, tienen muy estigmatizadas Sí. las enfermedades mentales. Mm. No diría que es necesariamente por una maldad de hacerlo así, pero es lo que vende. Claro. Entonces, esa pregunta fue la primera que me asaltó cuando yo supe que tu libro era como de relato psicológico. En realidad como que quise abordar, porque como se habla en primera persona, el cómo lo siente la persona, cómo lo vive, para que tú te pongas en los zapatos de ella. O sea, cómo un esquizofrénico realmente está haciendo su vida normal y de repente sale una voz de ahí o una imagen, algo, y le está diciendo cosas y él no quiere y él lucha con eso, porque tiene esa presión de que no es correcto, pero el cerebro le juega en contra. Entonces mi visión era que tú al leer este libro, tú te sientas que tú tienes el problema. Incluso capaz que alguien encuentre algo también. Mm. Sí, sí. El otro miedo. Sí. Que leyéndolo te encuentres tal vez identificado en algún trastorno de eso. Oye, cuéntanos algo del libro, pues, así como... ¿Hace cuánto tiempo lo sacaste? O sea, lo estuve trabajando, tenía como las ideas vagas, pero me demoré como un año en recopilar la información y otro año en escribirlo. Ya. Entonces ya este 22 de agosto cumplió un año de que salió. Ah, ya. Sí. Entonces, porque igual habían cosas que si bien, claro, uno las vive y las siente y las quería comunicar, pero hay otras enfermedades que uno como que todavía no las comprende. Entonces tuve que buscar gente con más o menos esos afines y conversar, entenderlas para poder saber qué pasa por su cabeza. Claro. ¿Y alguna de estas fobias que te aparecen ahí, nos puedes contar algo del libro? Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que habla justamente de una persona que con los años se transforma en esquizofrénica. Ya. Yo, bueno, fui el psiquiátrico también y conversé con personas abiertamente esquizofrénicas. ¿Qué sentían ellos? O sea, ¿qué pasó por su cabeza? Entonces uno de ellos me dijo que, bueno, esto estalló debido a que tuvo un accidente en moto, se pegó en la cabeza, estuvo en coma Oh. y después de eso él despertó con estas alucinaciones. Oh. Entonces a raíz de estas alucinaciones se fregó la vida porque no podía trabajar, no podía hacer nada. Y bueno, un subsidio de por vida y todo, porque igual fue un accidente de trabajo, Ya. de trayecto. Y conversando con él, como que qué le venía. Yo decía que a veces estaba, bueno, tratando de recuperarse en su silla de ruedas y todo, y estaba viendo la tele y sentía como alguien, algo que le hablaba aquí, una sombra que le hablaba y le decía, mata a tu familia, Oh. quémalos a todos. Y él trataba de luchar como no puedo, pero en la noche como que él decía como que era como un espectador, como que estaba lejos de su cuerpo y él miraba y él se levantaba y prendía fósforo y trataba de incendiar la casa. Chuta. Entonces, y él como que su mente se partía en dos. O sea, una persona estaba actuando en su cuerpo y él estaba lejos viendo esto y sabía que no tenía que hacerlo, pero ya no se podía controlar. Oh. Qué fuerte. Fue. ¿Cuánto tiempo llevaba él ahí? Bueno, él estuvo un tiempo, la familia lo cuidó, lo medicaron y todo, pero a raíz de las mismas medicaciones tantos años, porque él actualmente debe tener 75, 76. Con tanta medicación el estómago comenzó a hacer úlceras, gastritis y todo eso. Entonces ya se tuvo que internar. Oye, él lleva mucho tiempo de que fue el accidente, porque tenía 70 y tantos años. Él tenía 25 No te cuando creo. tuvo el accidente, O sea, toda una vida viviendo así. prácticamente.
toda una vida viviendo así. No alcanzó a casarse, a tener hijos, nada. Pero igual dijo que por suerte no hizo eso. Y tú lo hablaste y él estaba una persona normal. O sea, claro, con las medicaciones él dice que él puede hablar, es súper normal y puede llevar una vida. Pero apenas se enferma del estómago, las medicaciones son muy fuertes y le hacen mal, no se puede controlar. Oh, qué fuerte. Entonces a veces, claro, el psiquiátrico cuando él está estable lo deja que camine, que haga sus cosas. Pero él vive ahí. Pero claro, porque ya la familia no lo puede cuidar, Oh. no tiene tiempo. Porque hay que tener tiempo para estar con él. Además que hay familia, si él ya, la mamá murió, tiene que Claro, haber muerto. los hermanos ya. Oh, Entonces, mira, nosotros tenemos una película, El Centinela de las Ánimas, no sé si has escuchado hablar de ella, que habla de un cuidador de patio que da un giro por un accidente que tuvo su familia. La hemos presentado en un largometraje y el año pasado la di en las cavas de las que están en San Miguel. ya. Fue harta gente y de repente hicimos un conversatorio, habían algunos de los actores, todo, y había atrás unos chicos que no levantaron nada cuando hicimos el conversatorio, sino que esperaron que yo saliera y me fueron a hacer preguntas. Y uno se presenta y es psiquiatra y me criticó al tiro la película porque me dijo que el chico, el protagonista, el malo de la película tiene un problema psiquiátrico y yo lo puse como que tenía esquizofrenia. Ujú. Veía lo que me acabas de contar Claro. tú, tal cual. Yo no estudié nada para escribir ese guión, lo hice así, como Claro. se me ocurrió. Claro. Y lo hice con 2 guionistas más que tampoco son expertos en temas psiquiátricos. Y lo escribimos muy parecido a lo que me estás diciendo. Él veía cosas, le decían mata, 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 y él empezó a matar. Y esos psiquiatras me estaban criticando porque me decían que la esquizofrenia no era así. Pero por lo que te escucho a ti, creo que tienen que haber Claro, casos. es que hay casos, pues sí, depende de la persona en realidad. Porque hay gente que, claro, no ve cosas, pero sí la escucha. Y que los llevan a querer matar. Claro, o hacerse daño tanto sea a externos como a sí mismos. Por ejemplo, también he conocido chicas que tienen como psicosis y ellas, claro, se medican y todo, pero ella quiere hacerse daño a sí misma. Ya, Entonces ella lamentablemente no puede formar una familia porque tiene miedo Al hijo. a infligirse lesiones estando embarazada o teniendo un bebé. sí, complicado. Y Pero- ella quiere lastimarse. Siempre. Claro, ella si no se medica, ella pesca un cuchillo, se corta, se rajuña con las mismas uñas. Creo que una vez tuvo una y se rajó aquí. Oye, pero ¿eso es algo que nacen con eso? ¿O algún trauma, algo así? Ella nunca lo tuvo claro. Ya, No sabe de dónde parte, pero sí empezó como con crisis de pánico, porque igual esto para ella es reciente. Empezó con crisis de pánico. No recuerda su infancia, así que puede que de ahí ligue algo. ¿no recuerda su No, infancia? no. Oh. Entonces puede que de ahí ligue algo y empieza con estas crisis de pánico y ya empieza con una tipo de psicosis de que ella necesita infligirse heridas. Qué fuerte. Entonces todavía ella está en tratamiento y viendo que por qué. ¿Eso está en el libro también? Claro, hay gente que también está relacionado. Igual traté de no hacerlo tan, Obvio. claro, tan obvio porque me puedo basar en lo que me cuentan porque son cosas personales, pero tampoco poniéndole su nombre y todo eso. Oye, Esteban, ¿y qué opinas tú? Esteban es psicólogo y todo. ¿Qué opinas tú de todo lo que nos está contando de la gente que es así, de la esquizofrenia y todos estos trastornos? Mira, el tema que tocaste tú hace poquito es que esta típica pregunta como de si la persona nace o se hace ¿Mm? de estos trastornos es algo que hasta el día de hoy se mantiene en debate en psicología e incluso en la psiquiatría, porque se sabe en base a investigaciones científicas que sí existe cierta predisposición genética a padecer trastornos relacionados a los desórdenes psicóticos. Entiéndase por desórdenes psicóticos todos estos trastornos relacionados a la disforia de ánimo, las alteraciones en la percepción, que es esto mismo que dice la Alison, que las personas ven, por ejemplo, no sé, porque se le abre una herida y de la herida le salen hormigas, ¿cachai? Eso es una alteración en la percepción, porque las demás personas no ven eso, Claro. pero la persona que lo está viviendo lo ve y lo vive como real. Entonces,
al consenso que se ha llegado hoy en día es que existe cierta predisposición. ¿Existen personas que pueden nacer o tener una mayor tendencia al nacer? Sí, porque existe la esquizofrenia infantil, pero son en casos muy aislados. O sea, es más probable ganarte el loto a ese punto. Ya. No obstante, sí es un hecho de que existe. Y la Alison también tocó un punto súper relevante, que por el mismo motivo de que una persona tiene cierta predisposición genética, o sea, albergada en los genes que ha heredado a lo largo de su linaje, por decirlo de alguna forma, es posible, de hecho, que, por ejemplo, no consuman drogas. Es, por ejemplo, que bastante factible que una persona un día le dé por consumir tusi por querer probar, porque ya ha probado otras cosas y no le ha pasado nada, pero por el mero hecho de probar el tusi esa vez, la predisposición genética se active y termine desarrollando sintomatología psicótica. Eso es un hecho, motivo por el cual personalmente jamás he probado ninguna droga, porque ese tema puede suceder hasta con el consumo de cannabis, y de hecho hay evidencia científica referente a eso. Exacto. No pasa en todos los casos, Pero pasa. pero podéis ganarte el loto en ese sentido. O sea, Claro. te sacaste el premiado y Y así también conocí familias en que su mamá tenía un problema y lo heredaron, no sé, pues y ella tuvo, la otra persona esquizofrénica que conocí, bueno, la mamá tuvo 7 hijos. 7 hijos. 7 hijos. Nacieron normales, Ya. se supone. Y bueno, el marido la engaña y ella se suicida. A raíz de ese suicidio, Dejó los hijos solos. así. dejó los hijos solos. Este hombre se casa con su nueva mujer, con su amante. Y a raíz de eso, años después, 2 hijos de él, que eran de la mujer que se suicidó, desarrollan esquizofrenia. Chuta. Y es porque ella ya tenía la predisposición genética de eso. Entonces va dentro de esa familia ese gen. Genética entonces. es genética. Y Sí. de repente hace clic y parte a cualquiera. Exactamente. Pero generalmente mayores de 15 años, una cosa así. Claro. Por algún evento muy traumático se activa. Claro, pero el tema es, o sea, la esquizofrenia, si bien hay casos usualmente los más conocidos y los que más dan que hablar, porque digámoslo, el morbo mueve. Claro. Exacto. Son como, yo siento de hecho que la esquizofrenia hoy en día está muy estigmatizada. Porque sí es cierto que pueden haber personas, por ejemplo, que escuchan una voz y ven una sombra negra que les dice que mate de su familia, ¿Mm? pero también hay otras personas, por ejemplo, como bien dice Alison, que se toman la pastilla que se tienen que tomar, y también así como existe una predisposición genética, existe a raíz de esa misma predisposición genética y un tratamiento integral, la persona puede bajar la su vida. sintomatología y volverse completamente funcional y hasta no presentar síntomas. Claro. O sea, Muchas veces pueden incluso trabajar con nosotros y ni siquiera tenemos idea. Claro. Y he escuchado casos que la gente ha logrado convivir también con las cosas que ve sin tomar pastillas, que convive con ellas todo Sí. el día. sí, sí, sí. Exactamente. Yo de pronto cuando llega gente que cuenta que ha visto fantasmas, cosas así, nosotros siempre hacemos una evaluación antes de ir a sus casas. ¿Eh? Porque también hay gente que ve fantasmas y que no son fantasmas. Claro. Claro. Sí, eso también hay que tener cuidado. Dentro de esas fobias también aparece gente que puede ver cosas, que se trauma con cosas paranormales y que tiene algún problema mental. ¿Han escuchado ustedes? O sea, igual Me, Como los que sacan fotos en los cementerios. por ejemplo, claro, Los Pues que sin van a querer. grabar un tráiler y le salen psicofonías también. Claro, también claro. puede ser. Pero hay gente, claro, que gente que puede decir que siente algo, pero aunque vayan 1000 personas a probar, si realmente sí, que vaya con la ouija, que vaya con cartas, que con un montón de cosas y no encuentran nada, es que ya Claro. no es muy normal. Es que puede pasar. Sí. Yo, de hecho, un programa que a mí me tenía así, pero ensimismado, que de hecho me lo comí entero en la pandemia, fue, no sé si ustedes lo ubican, no es Cazadores. En España estaba puesto como Buscadores de Fantasmas. ¿Ya? Que el conductor se llamaba Zack, estaba con su camarógrafo Aaron, y ellos iban a localizaciones de Estados Unidos ¿Mm? donde había alta actividad paranormal, estuvieron hasta en Yellowstone, o sea, a ese nivel. Ya. Y ellos hacían todas estas pruebas de campo con una orientación mucho más científica. Y siempre me acuerdo mucho de un capítulo en el que en pandemia comenzaron a ayudar a familias que decían que su casa estaba infestada. Ya.
¿Y por qué toco este tema? Porque a mí me llamó mucho la atención ese capítulo, no recuerdo de qué temporada es, pero la señora decía por favor que le ayudaran porque ella sentía cosas, su hijo era golpeado sin que ellos lo vieran, a ella le aparecían rasguños y claro, pues uno escuchaba el relato de la señora y era todo terrorífico, o sea, uno se ponía en los zapatos y decía, Dios mío, yo estoy en esa casa, la quemo y me voy para otro lado. Sí. Pero claro, pues después revisaron toda la grabación porque los chiquillos comenzaron a hacer todas las pruebas que siempre hacen y ellos siempre captan psicofonía, apariciones, sombras en los capítulos más fuertes. Pero en esa ocasión no le salió nada, po. Y después revisando todas las grabaciones se dieron cuenta, por ejemplo, que a la señora le aparecían rasguños teniendo una cámara puesta en un lado y se dieron cuenta que la señora se metía la mano por la espalda y se pegaba el rasguño. Claro. Pero la señora no se daba cuenta de eso. Oh. Y todo el plot twist, perdón, fue que al final la señora en efecto padecía un trastorno psicológico. Quizás cuánto hay así, Sí. de verdad. Mm. Mucho. Nosotros nos llegan al cementerio mucha gente, yo soy medium, veo cosas, veo esto acá y uno cuesta, yo no creo mucho. Yo voy harto al cementerio, mucho al cementerio, viernes y sábado hago tour. Voy con equipos de investigación paranormal y los equipos no prenden tanto en cementerio. No, Entonces, hay gente que lo pesca así como que lo hace un show prácticamente. Es un show. Claro que en casa sí, yo les tengo que decir que hay casas que los equipos prenden mucho, que Claro. pasan porque hay como más malas vibras, más energía en las casas que en el cementerio mismo, pero todos los medios y son así medio, o sea, no digo todos, pero gran parte que van y encuentran, pero el cementerio está plagado de fantasmas, o sea, Pero que tendría que estarlo también. es que no lo sé tan así porque la gente la van a enterrar ahí, pues la van a dejar y ellos no murieron, no Claro, fallecieron no en parece. Un lugar de descanso. el lugar de Claro. descanso, exactamente. Se supone. Se supone, exactamente. Claro que hay partes del cementerio general donde se ha suicidado mucha gente. Sí. Mm. Esas partes generalmente están muy cargadas, o sea, como se dice, ahí hay mucho campo electromagnético y son las partes donde ha pasado eso, tragedia, pero hay otras partes que son pura paz. Sí, pues. Entonces ahí donde yo quedo plop de repente porque cuando llega gente al tuyo los dejo. Hay gente que empieza a hablarme, que ve cosas así al lado mío y es cuático. Y cuando he ido a la Connie ha visto algunas cosas, la Connie siempre ve cosas, pero no es tanto al grado que me ha llegado gente contándome allá que me dejan así, oye, esta persona, así. Ah, perfecto. Eso también es un miedo también eso, o sea, un miedo de uno mismo que ellos no se dan cuenta. Mm. Claro, lo más probable es que también pueden presentar como lo que decía Esteban, pero para ellos a lo mejor en su mundo, en su burbujita, esto es normal. Esto es normal, entonces, y todo el mundo lo tiene que saber y todo el mundo lo tiene que ver. Exacto. Oye, pero ese ya es un grado de creerse, a uno mismo se lo cree o es un grado de ser mitómano o uno lo siente que Es que pasa en realidad esas la cosas? mente es poderosa, entonces uno se lo puede creer. O sea, hay gente que miente tanto que se cree sus mentiras. Claro, Que llega al punto de que miente tanto que se lo cree y él cree y tú, aunque lo pongáis en estas máquinas como para descubrir si es mentira o verdad, ¿Mm? Pasa. pasa. Claro. Y como él un se lo falso cree positivo. porque él está 100% seguro que esa mentira que creó en algún momento es su realidad actual. Oh, y lo más complicado es que esa gente generalmente transmite de tal forma que otras personas le creen y lo empiezan a seguir. Eso me he dado cuenta yo. Sí, pasa harto de hecho. Lamentablemente, porque finalmente igual yo siento que hasta cierto punto se mezcla hasta con la falta de escrúpulos. Porque si uno quiere decir una verdad, simplemente va y la dice. Claro. Pero ya cuando tu verdad, financiamiento o búsqueda de aceptación, porque muchas veces estas mismas personas de las que tú hablas ni siquiera lo hacen por un tema monetario, lo hacen por un tema de que están recibiendo atención, Puede ser. se terminan aferrando a eso. Claro. Claro, es como un parásito al fin y al cabo. Como Necesitan eso. Como decimos los jóvenes, por like. Exacto. Los jóvenes. Los lolos. Los lolos. Oye, ¿qué otras fobias más aparecen en el libro? Está, por ejemplo, de estos de veteranos de guerra, Ya. cuando se cortan un brazo, una pierna y ellos siguen sintiendo, Oh, qué la terrible. extremidad. Oh. y eso también es el poder de la mente, o sea, y de hecho se hacen esos experimentos de que tu mano aquí y es una mano plástica y tú le pegás y uno salta, porque jura que, mentalmente juráis que sí es tu mano. Sí, pues el cerebro siempre está como protegiendo todo el cuerpo, yo creo. Claro, Siempre está atento. incluso para jugar en contra. Sí, sí he visto eso. Entonces, claro, hay gente que
pierde una extremidad y ellos siguen viviendo como si eso existiera. Es el dolor fantasma, se conoce Claro. popularmente. Ay, qué buena, qué buena. Qué buena los que nos gustan las cosas raras. Exacto, sí. tal cual. Oye, y cosas, fobias de niños, juguetes, cosas así. Por ejemplo, está el miedo a los payasos, por Sí. ejemplo. Los amigos imaginarios. Que en realidad para un niño, en realidad cuando uno nace no existe el miedo. No, Eso te lo induce. sí, Entonces, claro, un niño no va a ver jamás un mal en un amigo imaginario. Hasta que el adulto le dice que a lo mejor lo que al amigo imaginario le dijo o le hace dibujar no es correcto. claro. ¿Por qué nacen los amigos imaginarios? Nace también, yo creo, en parte en la infancia, cuando son niños que no tienen más niños en su entorno. Entonces, y los adultos pasamos ocupados. Sí. Entonces Pasa. necesita en algún momento el niño tener a alguien con quien jugar sus juegos, sus cosas, y no le queda otra que imaginar. El tema es cuando esa imaginación pasa a ser algo que el niño ya cree que es concreto. Claro. Oye, Esteban, y ahora han salido muchos niños con amigos imaginarios con este tema de la pandemia, este tema de que han bajado. Generalmente ahora uno tiene un hijo, no tiene dos. ¿Lo Claro. has visto algo por ahí? Mira, yo personalmente no me desempeño tanto en el área infanto-juvenil, Ya, pero sí me enteré de que durante la pandemia como que crecieron estos casos de los temas de los amigos imaginarios, pero era un cúmulo de cosas. Porque así como bien dice Alison, hay niños que sí se imaginan a un ser al punto de que lo pueden llegar a ver. También había niños que simplemente decían tener un amigo imaginario porque lo vio en una película, por ejemplo. claro. ¿Cachai? Entonces se imaginaban jugando con este amigo. O sea, no ven nada, no perciben nada, pero hacen como que están jugando con una persona porque el cerebro necesita de alguna forma anclarse a a esta seguridad social, a esta seguridad de que tengo a alguien en quien apoyarme. Y cuando eso falta, usualmente uno se imagina a un amigo imaginario, valga la redundancia, y no le pasa solo a los niños, en casos extremos Les pasa también a les los pasa a los adultos. Por Mm. ejemplo, y yo creo que todos hemos pasado por esto, de repente uno le habla como si fuera una persona a un perrito o a un gato. A todos les pasa. A Claro, todos a nos todos pasa. pasa. Y el tema es que, siendo súper objetivos, los perros y los gatos no tienen la misma capacidad intelectual que un ser humano, pero los tratamos como tal. Y creo que el mejor ejemplo que retrata eso es Wilson en la película del náufrago, Claro, que finalmente lo crea, ¿verdad?, para no volverse loco. sí. O sea, necesita ese anclaje de seguridad social. Y si estuviera la Connie acá, yo sé lo que diría. Diría también que los niños amigos imaginarios puede ser también una entidad que está dando vuelta. Si nos vamos al grado más... Me hiciste acordarme de una experiencia que a mí me contaron. ¿Mm? No recuerdo si en mi iglesia, pero sé que la escuché de los adultos de mi familia. Porque la señora había ido a tomar once a la casa de nosotros. ¿Ya? Y ella contó que su hijito tenía un amigo imaginario. Pero que ella se lo tomaba como lo que era nomás, po. No, Un juego, ¿no? un juego, Claro. claro, está aburrido, quizás necesita más amiguito. Entonces de repente le decía, oh mamá, no sé, pongámosle Mario al amigo imaginario. Oh mamá, mira, el Mario dice que está muy rica tu comida, sí, hijito, ya, muchas gracias. Y claro, pues la señora, siempre me acuerdo que la anécdota que ella contaba era que se fue a lavar los platos y que de repente va y el hijo le dice, mamá, el Mario va a entrar a mi pieza a buscar algo. Y la pieza del niño colindaba justo con la entrada de la cocina. Ya. Y claro, pues la mamá así como, sí, hijito, ya. Y la puerta estaba cerrada, pero cerrada con el pestillo. Entonces yo siempre me acuerdo de la cara que puso esa señora, porque ella decía, y de repente me doy vuelta y veo que la manilla se abre y abren la puerta y después la vuelven a cerrar. Oh. Y claro, pues una cosa es que una puerta se abra por el viento El que entra, viento. Claro. pero ya que se gire la manilla, se abra y se vuelva a cerrar la manilla, creo que es otra cosa. Y bien educado porque cerró. Exacto. Claro. Oye, qué Pero bien. pasa. Igual que el miedo a los payasos, Ya. que también, bueno, parte de a lo mejor de estas películas de terror. Los Pero años 80 yo creo de que los parte años todo. parte ese susto, que era bien común. De hecho, uno le pregunta a esas personas y generalmente la mayoría le tiene miedo a los payasos y es por eso.
pero también viene también de estos casos después que se saben en Estados Unidos de hombres que se disfrazaban de payaso para llegar a los niños y eran realmente psicópatas. Había unos psicópatas en los años 50, me parece. También. Mm. Entonces, yo tenía me acuerdo, un compañero de clases que él le tenía miedo. Y yo le digo, ¿pero le tienes miedo por la película o porque no su sonrisa? Eso que se haga la boca tan grande que Sí. le daba terror. Oh. Entonces no creo que haya ido al circo del terror que salió hace poco. No creo. Oye, está bueno ese circo y viene ahora para Huachurá, va a estar ahora aquí muy cerca. A mí me descarto el payaso. Sí. Yo no pude ir, fue Fernando. Nos invitaron a nosotros, hicimos un concurso, regalamos entrada y todo, y fue Fernando y te dijo que estuvo bueno el circo. Es que estaba muy lejos, allá en Puente Alto, era Sí, muy no, sí, era lejos. lejito. Bastante alto, lejos. Sí, ahora se vienen más para acá, para el área norte, así que vamos a irlo a ver. Así que eso, todo bien. Y de tus libros, de la historia, ¿cuál es la historia que más te gusta? O sea, hay una que me parece graciosa, que la tomo como de una anécdota personal, pero la llevé como a estas personas que son obsesivas con el amor. ¿Ya? Que a todos nos ha tocado tal vez alguna novia o novio psicópata que no te deja en paz, que no te deja tranquilo, que Yo te me llamaba Juan, pues ahora me llamo Edson. claro, que no te deja en paz, que no te deja tranquilo, esa chiquilla que te llama insistentemente todos los días y porque no la llamaste en 10 minutos te hace un escándalo terrible, prácticamente como que se viene el mundo encima. Y de ahí saco una historia también relacionada a una chica, porque ninguno de los cuentos, o en realidad historias, tienen muchos nombres. Ya. Y esta chica está tan obsesionada con el amor que para conservar el amor que le tiene la persona prefiere matarlo y tener alguna parte de él escondida en un frasquito. Porque así no se va el amor. Oh, oye, ¿cómo te inspiraste para algo así? ¿Basado en hechos reales? Basado en hechos reales. ¿Alguna No. vivencia? No, pero pasa generalmente esta gente que es como obsesiva con otra, comienza a coleccionar cosas que uno desecha, por ejemplo. Puede tomarse una bebida y la tira, y la persona la recoge. ¿De verdad? Sí, hay personas, yo he visto personas que las recogen. Uno está tomando en el vaso y quedó como tu labial y recogen ese vaso, porque tú tomaste en él. Oh. Como Arnold, Angélica, cuando tiene Claro. su Helga, estatua, Helga. la Helga, Sí, cuando Helga. tiene su ahí, Su altar. su altar, una cosa así. ¿Sabéis de qué me hiciste acordarme? No me acuerdo para qué premiación fue en Estados Unidos, que parece que fue Scarlett Johansson o Jennifer Lawrence, no me acuerdo. Pero una de las dos no fue en un programa de televisión. Una de las dos se sonó en un pañuelo, dejó los mocos ahí. Y subastaron los mocos de esa persona. Oh. A ese nivel. Y la gente lo Y la gente lo compra. Así que sí, pasa. Qué cuático. Oye, está interesante el libro. ¿Cuántas páginas tiene? 174. Ya. Sí, se puede leer, Un par de ideal días. no en una noche, pero no en la noche porque después uno va a quedar ahí activo y pensando A lo cosas que mejor no te va a tiene. activar algo. También. Así que de día, pero sí se puede. Varios lectores me han dicho que como en un día o dos se lo han leído bastante Sí, bien y sí. rápido. Es como una lectura rápida. Qué buena, qué buena. Está bueno el libro. ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, está en la página de Aura Ediciones, me pueden contactar a mí también. Estoy a veces en ferias de libro y también está en la Feria del Libro chilena, la Antártida. Buena. De hecho, uno pone en Google el título del libro, la haría en el espejo y ya aparece hasta en busca libre. Qué buena. Súper bien para que los amigos lo compren ahí y apoyen. Es Claro, buen libro. apoyo. Buen libro, sí, se nota que está Que bueno, está pongan bien una interesante. imagen ahí en el videito. Con la portada del libro. ¿No lo trajiste? Ah, no. ¿Estás trabajando en algo más ahora? Sí, estoy haciendo un segundo libro, igual siguiendo el terror psicológico, pero esta vez ya es una historia Ya. completa, con su participante y todo. Pero también ambientado en Chile, ambientado en sectas chilenas ¿Ya? y ambientado también por ejemplo,
las quemas que han habido en Valparaíso, los grandes incendios, Buscando el origen, ¿no? buscando el origen. Oye, ¿no podéis exactamente. contarnos algo de eso? Se está trabajando, pero está estamos, cocinando. Estamos buscando Buscando- el responsable. estamos buscando el Claro. ¿Y responsable. sectas como qué secta? Claro, nace el tema de la secta a raíz de, bueno, el típico Antares de la Luz. Ya, ¿Ya? Esa historia fuerte esa historia. fue sí. muy fuerte, entonces Ahí la el ayahuasca le hizo algo. algo, sí, Sí, demás. de más. Pero el poder de convencimiento de esa persona para que tanta gente te siga, yo lo encuentro poderoso en ese sentido. Como una simple persona logró cambiarle la mentalidad a tantos. Es lo que hablaba hace un rato yo, que esa gente que toman y esas cosas, como que la gente les cree. Les cree, sí, buscan específicamente ese tipo de gente como débil de mente. Sí. Y a veces uno cree, no, si no puede haber tanta gente así. Y de repente te das cuenta y son cientos. Sí. Son cientos de personas que realmente su mente es débil y creen esto. Oh, sí, es complicado. Yo me acuerdo, eso del Altar de la Luz parte como en el 98, 99 más o menos, en el pedagógico, y en esa época, en que no me crean, yo iba a tocar súper seguido el pedagógico. Porque tenía una banda y los otros 3 integrantes del grupo estudiaban pedagogía en música ahí mismo, y eran como compañeros de la gente que frecuentaba este tipo. Y nosotros siempre andábamos tocando. Yo era el único que no estudiaba música. Yo era informático, nada que ver. Pero tocábamos harto, menos mal que no lo topamos nunca si no hubiésemos andado con él. Pues. Claro. Sí. Tal vez. Tal vez, Uno puede ser. nunca sabe. Pero ¿buscaste otras sectas más aparte de esta? Estoy en eso, estoy en esa parte de la averiguación, buscando, inspirándome en... El otro día entrevistamos a una chica que era escritora de libro también, no sé si la recomendó Esteban Puercio, que Esteban la recomendó, que escribió un libro a base de que su infancia fue testigo de Jehová. Era un libro de varios chicos, ahora que me acuerdo, me parece que era como que recopilaron, entre muchos hicieron un libro. Y esa era como que estaba bien fuerte en esa secta que había estado cuando es chica ella, entonces la dejó marcada para toda la vida. Es que los testigos de Jehová son un tema incluso hoy en día. Con todo Sí. respeto lo digo. Sí, es complicado. En Rusia se prohibieron. Sí, pues. Sí, está prohibido. Es que es En varios complicado. países. Supongamos, mi abuelo era testigo de Jehová y nos estaba con unas cosas, cuestiones, y se murió y yo no lo pude ver. Pues. Así. Uno de mi abuelo. ¿En cuántas cosas están metidos Edson para ser Me parece. Andaba con Antar y todo. Claro. Oye, y de la ficción a la realidad, Esteban nos traía unos temas que eran cuando la gente sí realmente explotó para eso que estaba dentro, ¿no? Yo traigo hoy día un caso que personalmente me toca mucho. Ya pasando a otro tema, por cierto. Pero también son fobias, ¿no? No son fobias, pero sí está relacionado a trastornos Ya. de la mente. Pero más que un trastorno netamente mental o psicótico, son más relacionados a los trastornos de la personalidad. Que vale decir, una cosa es tener un trastorno mental, el cual se puede tratar, te puede sanar, o quedar internado. Una de las dos pasa. Pero cuando hablamos ya de trastornos de la personalidad, estamos hablando de otra cosa mucho más seria, porque los trastornos de la personalidad tienen la particularidad de que quedan toda la vida contigo. Con el debido tratamiento y los debidos reforzamientos del entorno, la persona puede ser funcional, pero esos rasgos siempre quedan. Es como el alcohólico, que tú te puedes dejar de tomar, pero si tomas un vaso, vuelve a caer en el alcohol. Probablemente sí. Ahora, vale decir, no todos terminan de la misma forma, pero particularmente hoy día quiero traer a la palestra un caso que, como les dije, a mí personalmente me choca bastante, porque yo voy a vacacionar en el lugar donde se ¿Pasó generó esto? un crimen ahí bien cruento. Y yo creo que las personas que sean más de Chile, o quizás algunos radioescuchas de otras partes del mundo que les gusta el tema de los asesinos seriales, quizás reconozcan el nombre. Pero prefiero preguntarle a ustedes dos, ¿qué se imaginan cuando alguien les dice, por ejemplo, ¿ustedes conocen al psicópata de Placilla? Sí, pues era mi amigo también. Lo más- Tocábamos guitarra. Claro. Salí. No, yo no lo he No. escuchado. O sea, en Chile hay harta historia de psicópata, pero claro, Pero Placilla. de Placilla específicamente no lo había escuchado. Ya. Este caballero
que todavía está vivo en nuestros días. Se conoce como el psicópata de Placilla porque en Placilla fue donde ya lo agarraron. Ah, era de otros lados. Era de otros lados. Oh. Él partió en Tomé, la ciudad portuaria de Chile. Muy bonita, por cierto. El lado Concepción. Sí. Exactamente. Y su ruta delictual, si bien partió en Tomé, se desplazó hacia Coelemu, que es un pueblito que queda de Chillán para la costa. Hay que pasar por él para llegar a Tomé, de hecho. Y posteriormente él se fue conduciendo por otras ciudades hasta llegar a Placilla. El nombre de este caballero es Erasmo Moena Pinto. Y este caballero es uno de los psicópatas que más se analizan hoy en día en la historia delictual de Chile, principalmente porque su primer asesinato fue una de las más grandes alertas que dio a nuestro sistema judicial el cómo se trataban los casos de la psicopatía. Oye, Y- ¿qué año era esto más o menos? Esto, cuando sucedió el asesinato, fue aproximadamente en 1991. Ay, ay, ay. Pero él ya venía con antecedentes relacionados a una conducta bien narcisista, bien oposicionista a la autoridad, entre muchas otras cosas más. Ahora, para contextualizar un poco, cuando ustedes pasan por Coelemu, un saludo a todos los coelemanos por cierto, Saludos para allá. es un pueblito muy bonito, chiquitito pero bonito. Las personas son un amor, de verdad son un amor, son personas Es que que... el sur de Chile, otra cosa, ¿no? Sí, otra cosa. Pero culturalmente allá son muy amigables. Sí, Eso sí. sí, muy buena onda la gente. Y el Sí, sí. tema es que, a propósito de esta misma amabilidad, es que este caballero se aprovechó de las personas de Coelemu. Porque en Coelemu, en aquellos años, estamos hablando del 1970 al 1900 y algo, todavía habían calles de tierra. O sea, si tú llegabas con auto en Coelemu, o eras del Alta Alcurnia de Coelemu, o eras Santiaguino. del extranjero de Coelemu. Y este caballero, que ya tenía su reputación muy mala en Tomé, en su ciudad natal, decidió migrar a Coelemu, pero lo hizo con una identidad nueva. Ya no era Erasmo Moena Pinto, era Eric Ya. Pinto. Rubio, ojos de color, bien peinado, flaquito. El tipo tenía una personalidad sumamente seductora, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, Ahí te estaba llamando. claro, déjate de hablar. Tanto para hombres como para mujeres. Ya. Entonces, él era una persona que, con el mero hecho de poder conversar con él un ratito, él te dejaba encantado. Oh. Parecía ser una persona sumamente atrayente, atractiva Y confiable. yo y creo. confiable, exacto. Y esa es la particularidad más peligrosa que tiene una persona con trastorno psicopático de la personalidad. El hecho de que sean seductores y de que te puedan vender como la imagen de que ellos son confiables para ti. Casi perfecto, si eso pasa con las personas así. Claro. O sea, me queda encantado. Exactamente. Era un narcisista, mitómano, seductor. Y lo más curioso de esto, y es donde sucede el motivo por el cual yo les digo que a mí me choca, porque yo voy a vacacionar a Coelemu casi todos los años, Oh. es el hecho de que en Coelemu, cuando uno de los mayores atractivos que tiene el pueblito, Municipal de Coelemu, auspíciame, es la playa que tienen en el río Itata. Ya. El río Itata es un río precioso, pero peligroso. Es un río que cambia su cauce todos los años. Y por ejemplo, tú puedes ir a bañarte este año y tienes que caminar 50 metros para llegar a la playa. Ya. Y al siguiente año, en vez de caminar 50 metros, tienes que caminar 150. Oh. O sea, varía Sí. mucho Ya. el estero. ¿Cómo se sentirían ustedes si vacacionan toda su vida en un lugar así y se terminan enterando que específicamente donde están parados incineraron un cadáver, lo desmembraron y lo tiraron al río para Oh. ocultarlo? Oh. Fuerte, ¿eh? Porque eso fue lo que pasó. ¿Cómo pasó? Éramos Buena Pinto cuando ya se hizo esta fachada nueva en Coelemu, donde ya no era Erasmo, sino que era el Eric. El hijo de un acaudalado de Coelemu que no quería seguir los estándares de la alta alcurnia, porque él se vendía así. Conoció, y mejor dicho, sedució a un joven de nombre Marco Antonio Cortés, que en Coelemu tenía su propia peluquería. Cuando conoció a Eric,
digámoslo que en palabras más, palabras menos, terminó seduciéndolo y hasta enamorándolo. De hecho, se dice que ellos dos terminaron siendo pareja. Ya. Marco, siendo como buen sureño, ¿verdad?, blandito de corazón y buscando ayudar a su amigo slash enamorado, pololo, le enseñó el rubro de la peluquería y además le dio abrigo, le daba plata. Pero mientras todo esto sucedía, Erasmo salía con todas las mujeres que se pueden imaginar de Coelemu. De hecho, hasta se dice que varios de los linajes de Coelemu de mujeres embarazadas pertenecen a este caballero. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué pasa con esto? Imagínate, llegas a un lugar donde nadie te conoce, armas la fachada de persona confiable, una persona te ofrece abrigo, hasta su cariño, que no es menor. ¿Cómo pagarían ustedes cómo devolverían la mano a una persona así? No como la devolvió él. No como la devolvió él, definitivamente. Oye, como dijo Allison, esto se hereda y de repente puede estallar. O sea, todos esos cabros chicos que dejó por ahí. Es posible, Podría ser. pero también depende harto del entorno. Ya. Porque, por ejemplo, si tu entorno es Cabros violento, chicos de ya mayores ya. Pues, no, sí, pues sí. 40 años, 30 años. Si tu entorno es un entorno acogedor, es muy poco probable que tú desarrolles conductas violentas. Ya. Pero si nacís, por ejemplo, no sé, pues, Es que la carencia de amor trae efectivamente ese... y eso es un constante en todas las personalidades psicopáticas, la falta de vínculos afectivos en la niñez temprana, que de hecho también fue el caso de este caballero. Ya. Entonces, Sigamos, que está buena la historia. el peluquero Marco, como bien dije, le enseñó su profesión, fue su pareja. Sin embargo, este caballero, de un día a otro, hablando de Erasmo me refiero, simplemente Eric de Coelemu, Claro. simplemente se aburrió. Porque esa es la característica que tienen también las personalidades psicopáticas. Los vínculos no se ven como un vínculo afectivo que tiene significado valórico para uno, sino que se ven en la medida de su utilidad. O sea, si esta persona me sirve, la mantengo conmigo. Pero si el día de mañana veo que no me sirve para mi pueblo en el futuro, simplemente Adiós. me deshago de ella. Chao. Perfecto. Y de hecho eso plantea una interrogante interesante, porque hay psicópatas que jamás asesinan, pero por ejemplo que cambian de pareja como quien cambia de zapatilla. Exactamente. Entonces, lamentablemente no fue lo que hizo este caballero. Y el 27 de agosto de 1991, Marco desaparece de la faz de la Tierra. Después de asistir al cumpleaños de su hermana, a la mañana siguiente no apareció por absolutamente ningún lado. Obviamente esto despertó la alarma en su familia, quienes, y yo puedo dar fe de eso, las personas de Coelemu son muy colaborativas cuando se trata de incendios forestales, de desapariciones. Muchas personas seguramente se dedicaron a la tarea de buscar a Marco, pero Hasta Eric andaba pegando afiches y yo cacho. a ese punto quería llegar. Eric era uno de los principales que estaba llevando a cabo la búsqueda. Y como si no fuera ya de por sí todo terrible, Eric se pasó desde el momento de la desaparición de Marco hasta el siguiente año, 1992, que él se fue de Coelemu, porque sí, se fue de Coelemu. Todo ese año que los padres de Marco sufrieron la pérdida y la desaparición de su hijo, este sujeto se mantuvo al lado de los padres consolándolo todas las noches. Era la coartada perfecta. Claro. Entonces, aquí viene lo atroz del caso. O sea, más atroz todavía. Hasta el día de hoy no se sabe cuáles fueron los motivos reales por los cuales sucedió el asesinato. Ya. Algunas personas dicen que fue por plata, otras personas dicen que fue por celos. Incluso el mismo Erasmo, cada vez que se le ha entrevistado, ha cambiado la versión 1.000.000 de veces. ¿Está preso él? Sí, en la actualidad sí. Por sus crímenes en Plasillo. Ya. Entonces, ¿por qué motivo digo esto? Porque él finalmente se declara culpable frente a un juez. Él va a relatar su asesinato. Y ustedes se preguntarán, él va al juzgado, él cuenta que asesinó a alguien, él tiene el juez cara a cara
Y no contento con decir simplemente que había asesinado a alguien, él describe detalle por detalle, que vale decir, todas las fuentes que cité no están involucradas en los detalles de cómo lo hizo, creo que tampoco es necesario. El juez inmediatamente, cuando él finalmente en 1992, después de que se fue de Coelemu, relata el crimen que había cometido, resulta que el juez manda a las pericias, a los buzos tácticos para que intenten recuperar el cuerpo. Como bien les dije en un inicio, el cauce del río Itata Muy fuerte, a veces. muy fuerte y cambia todos los años. O sea, lo que tú dejaste, por ejemplo, si pones una piedra en el agua este año, al siguiente año, te garantizo que si esa piedra no está 8 metros bajo arena, está en otro lado. No encontraron el cadáver. No. Él había dado absolutamente todos los detalles cruentos al juez en cómo había cometido el asesinato. E incluso relató cómo había logrado tirar el cadáver de Marco al río Itata. Y aunque ustedes no lo crean, él no lo hizo solo. Ya. Él lo hizo con 3 amistades de él. Oh. O sea, el tipo tenía tanto poder de seducción que logró involucrar a 3 de sus amistades, como quien dice, por la buena onda. Quizás Estas que les personas le hicieron contó, caso. quizás que les dijo también. Pues. Claro. Eso es lo más cuático de todo. No las amenazó. Les pidió ayuda. Fueron voluntarias. Y como Eric era el queridito del pueblo, estas personas no dudaron en ocultar este cadáver. Claro, pero lo que me refiero es que quizás que les dijo, a lo mejor decía que Marco le hacía algo, que lo tenía amenazado. Claro, Quizás cómo le jugó la mente de tal forma para que lo ayudara. exactamente. ¿Y qué hicieron estas personas? Que eran, si no me equivoco, 2 mujeres y un hombre. Le consiguieron una carretilla y le consiguieron una camioneta, junto con los insumos para deshacerse del cadáver. Condujeron hasta el río Itata. Las malas lenguas dicen que eran donde antes estaba el primer puente, porque en la actualidad hay un puente que solamente quedan los vestigios de él. Ya. Y en la madrugada, en invierno, rociaron benzina al cadáver de Marco, le prendieron fuego, no se consumió por las temperaturas muy bajas que había en ese entonces, pero sí al menos lo suficiente como para poder arrojarlo al río. Y cuando ya el cadáver está hasta cierto punto consumido por las llamas, él simplemente tomó el cadáver y lo arrojó. Y después de que hizo eso, comenzaron las amenazas a sus amistades. Ustedes ya son parte de esto. Si me acusan, vamos a caer todos, no voy a caer yo solo. Claro. Si alguien habla, yo hice esto. Imagínense lo que puedo hacer con ustedes. Oh. Entonces, ustedes me dirán, esto es horrible, y lo es. Y yo Pero, solo- pero, y ojo que yo solo vengo a contar la primera parte de su trayectoria delictual. o sea, nos va a quedar para otro capítulo más. Exactamente. ¿Por qué? Porque en Chile, y en la actualidad todavía es hasta cierto punto así, pero en Chile, si no hay cadáver, sobre todo en ese tiempo, no hay delito. Claro. O sea, este sujeto estuvo frente a un juez, confesó todo y aún así quedó libre porque el Absuelto. cadáver de Marcos no No fue apareció. encontrado. ¿Qué es lo que pasó con esto? Simplemente, cuando ya le dijeron no hay pruebas suficientes para encarcelarlo, él tomó sus cosas y se dirigió a Placilla, Ya. que fue donde ahí, ya quizás para otra ocasión, las personas ya... Pregunta, mira, Mari Carmen que está escuchando hace rato y dice que está muy buena esto, dice, perdón, llegué tarde, no escuché el principio, pero si no era sospechoso y no hay cadáver, ¿por qué se delata? ¿Por qué se fue a entregar? Pregunta Mari Carmen. Mary Carmen, un saludo para ella. Es una pregunta sumamente interesante, porque una de las cosas que más se comprende de las personalidades psicopáticas es que necesitan momentos adrenalínicos. Ah, ¿Qué más adrenalínico sería para este tipo de personas el sentarse voluntariamente frente a un juez, mirarle a los ojos, darle detalle por detalle cómo asesinó a una persona, pero sabiendo que el juez no te puede hacer nada por la legislación de ese tipo? Tenía todo sumamente fríamente calculado, como decía por ahí alguien. Claro. Entonces, Ya. como era adrenalínico para él, se sospecha que él simplemente lo fue a hacer. Y de hecho, muchas de las entrevistas, si quieren, búsquenlo en internet, en YouTube. Hay muchas entrevistas a él de varios canales de televisión.
Y yo personalmente, que sí he visto varias entrevistas de él, me he dado cuenta de que siempre persiste un componente narcisista muy fuerte en su relato. Porque, por ejemplo, es muy distinto escuchar a una persona que mata por accidente a otra, ¿Mm? que se rompe, se siente culpable. Y, por ejemplo, en esta entrevista que le hicieron, le preguntan cómo fueron sus días antes de cometer el asesinato. Entonces uno podría esperar, por ejemplo, que dijeran, no, es que ya me estaba aburriendo, ya quería empezar a deshacerme de él. Claro. Y en su relato él dice, no, es que cuando yo andaba con él me dio el chip libre para andar con toda esta mina en Coelemo. O sea, él se engrandece en su discurso. Él se hace notar como que es el centro de la historia. Claro. O sea, Narcisista. claro, compadre, te estoy preguntando por la persona que mataste. Bueno, yo te explico de mí mejor. Claro. Exactamente. Entonces se especula que dadas las características de este sujeto, haya sucedido por eso. O sea, como él vio que legalmente no le iba a pasar nada, simplemente fue y es como decir, soy mejor que tú. ¡Ay, qué buena la historia! ¿Eh? Aparte, un narcisista necesita esto como de contar lo que hizo porque él en su mente esto es grande, soy genial. Entonces Sí. necesito contarlo para que el mundo lo sepa. Exacto. Oye, está muy buena la historia del psicópata de Placilla, muy buena la historia del libro, pero se nos pasó la hora Chuta. y nos va a quedar pendiente seguir con la historia y contar todo el resto de la historia. La vamos a dejar ahí stand-by y cuando vuelva en unas par de semanas más, porque va a volver está invitado en otro capítulo que Edward va a traer, mi amigo Edward, que siempre viene para acá con historia, va a traer más asesinos y queremos que esté Esteban ese día. Perfecto. Así que agradecerle a verdad, Alison, fue un gusto conocerte y espectacular el libro, me gustó de todo esto, de esta fobia y de todo esto, pero yo no lo quiero leer porque capaz que va a ser en mí. Puede gatillar algo. Sí, no lo voy a leer, parece que lo tengo ya, ¿cierto? Sí. Y me lo enviaste, así que todo bien. Agradecerte por tu participación, bueno, y la gente ya sabe, te puede buscar ahí en redes sociales. Como alisonmichel.león ¿Mm? en Instagram. Bueno, en Ya. Facebook también el mismo nombre, así que... Y ahí te pueden encontrar Y para ahí me comprar el libro. Exactamente. Y Esteban, rápido, ¿cómo van a la feria de este próximo sábado? Ah, sí, el día 5 y 6 de septiembre, junto con Alison y muchos autores independientes más, vamos a estar en la Feria Encanto Literario. Nuestra tercera versión, vamos a tener cosplayers, concursos y muchas otras cosas más, así que están invitados desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, ambos días, y ahí vamos a estar presentes con toda la literatura chilena que está en la vanguardia. Perfecto. Exacto. Yo me despido por mi parte, soy Edson Valdivia. El relato, está preguntando cuándo sigue el relato, en un par de semanas más, en otro Sinfonía, en este mismo horario, por este mismo canal. Y nos estamos viendo, amigos míos, en otro capítulo de Sinfonías del Más Allá. Soy Edson Valdivia y síganos en Sinfonías del Más Allá. Nos vemos, cuídense. Chao, Chao, amigos. chao. 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 A través de Radio Bellavista hemos presentado Sinfonías del Más Allá, con la conducción de Edson Valdivia. Una producción de Dimática Films. Le invitamos a que nos sintonice todos los jueves en este mismo horario.